Hay que pedirle a los ancianos que se maten. Y si no, hay que obligarlos. Porque son un peso al gasto público. Es lo que afirma un profesor japonés de una de las universidades más importantes en el mundo, la Universidad de Yale. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué pensaría el Padre Pío? Este es el podcast, bajo el auxilio del Padre Pío. Mi nombre es Diego Mauricio Duque. La noticia es sorprendente, es de Infocatólica y se titula de esta manera: profesor de economía japonés propone el suicidio masivo de los ancianos para recortar el gasto público. Yosuke Narita, japonés de 36 años, profesor de economía en la Universidad de Yale en Estados Unidos, cree haber dado con la solución al problema de la crisis económica que acompaña al envejecimiento radical de la población de su país, que se produzca un suicidio masivo de personas ancianas. Ya conocemos cuál es la palabra que se usa para esto. Vamos a evitarla lo más que se pueda para que no haya una censura. Al final, dice este pseudo profesor, la salida para el problema es bastante clara. El seppuku, lo que conocemos como hayakiri, de la población mayor. El hayakiri, ese seppuku del que habla este hombre, es el suicidio ritual de los samuráis. Entonces, en últimas, por el amor a la patria, por el amor al propio honor, él dice que hay que sugerirle a los ancianos que se maten. Entonces, bueno, hay una entrevista que le hace el diario The New York Times y bueno, él dice allí que quiere provocar un debate para forzar el final de la gerontocracia en Japón, es decir, el gobierno de los ancianos allí en Japón. Japón tiene una sociedad, dice el artículo de Infocatólica, una sociedad muy envejecida, la más envejecida del planeta, una natalidad bajísima. La falta de fuerza laboral ha hecho un peso al Estado y es una deuda cada vez mayor para sostener a esos ancianos. Pocos cotizan, pues ese es un peso que queda al Estado por ser muchos ancianos. Fomentar la natalidad no entra en los esquemas de Narita, quizá porque lo ve como utópico en una sociedad como la nipona, atrapada por el consumismo y el ateísmo práctico. Sus propuestas son por eso más sencillas y radicales: espolear en Japón la cultura de la... ya sabemos que ella tiene raíces en la cultura de morir por el honor, por la patria, como en la Segunda Guerra Mundial con los kamikazes. Sigue en esa entrevista del New York Times diciendo este hombre: la posibilidad de que sea obligatoria en el futuro saldrá en algún momento al debate. Bueno, este hombre tiene cientos de miles de jóvenes que son sus seguidores en las redes sociales y están convencidos de que los ancianos deben morir para dejar paso a las jóvenes generaciones. Me parece muy interesante que Infocatólica haga aquí, que este autor haga una acotación, y es que hay una película muy polémica que se llama Plan 75, una cinta japonesa del cineasta Chie Hatawaka, que muestra un ejército de vendedores entusiastas tratando de seducir a los jubilados con un plan de EUTA financiado por el gobierno. Muy bien, entonces aquí tenemos una de las grandes problemáticas a que nos enfrentamos el mundo de hoy. Como si Monseñor Tijamertot, que vivió en la primera mitad del siglo XX, hubiera visto esta noticia, yo quiero comentarles lo que él dice a ese propósito. Él está en realidad comentando una
un apoyo que los diarios liberales de Alemania hacen a una campaña que pretendía legalizar este suicidio. Este texto se llama El sentido de la vida y el sufrimiento. En Telegram ustedes pueden buscar el grupo de Vigilia con el Padre Pío y por allí pueden pedirnos este texto para que ustedes lo tengan. Inscribo un alma del purgatorio a las misas gregorianas, 30 misas continuas, con la promesa de la Iglesia de que al finalizar esas almas estarán en el cielo. Es la obra de misericordia más grande que podemos hacer. Hágalo a través de nuestra página o llamando a nuestro contact center. Bueno, entonces Monseñor Tijamertos dice, ¿para qué negarlo? Sentimos escalofríos de solo pensar que pueda un día este proyecto llevarse a la práctica. Bueno, pues ese tiempo ha llegado, Monseñor Tijamertot. ¿Con qué derecho nos podremos enorgullecer, continúa el obispo, de nuestra deslumbrante cultura, de nuestra organización social, si nuestra concepción del mundo ha llegado a ese resultado tan negativo, a ese punto muerto, al asesinato legalmente autorizado? La postura del cristianismo frente a ese suicidio es, y queremos que conste desde el principio, es muy claro. El hombre no es dueño absoluto de su vida, la recibió de manos de Dios. Por esto, solamente Dios puede decir, yo mato y doy la vida, yo hiero y yo curo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Siendo pues Dios el dueño de la vida y de la muerte, Sabiduría 16:13, nosotros no somos más que los usufructuarios hasta que se nos pida la devolución. No tenemos derecho a dañarla, a arrojarla, y así como no tengo derecho de suicidarme, tampoco lo tengo de permitir que me asesinen. Vamos a continuar leyendo a Monseñor Tijamertot, porque realmente es como que estuviera comentando esta noticia y creo que lo haría de una forma aún más terrible, porque lo que él comenta aquí es simplemente ese apoyo de los liberales a ese proyecto de ley y comenta ese proyecto de ley, pero no hasta este punto. Pero hay algo en lo que él dice que nos va a resultar muy familiar sobre esto que acaba de decir este hombre. El objetivo, dice Monseñor, al parecer muy bueno, del proyecto no basta para encubrir a nuestros ojos la completa impotencia y el fracaso de las modernas concepciones del mundo. Al contrario, los revela. Se quiere permitir legalmente que los médicos quiten la vida al enfermo incurable, si éste se lo pide, para abreviar de esta manera sus padecimientos. Como vimos, serían unos médicos designados por la autoridad los que comprobarían el carácter de probablemente incurable y declararían el derecho de la... Luego, ya se podría proceder a la supresión del enfermo. La recta razón se espanta de las espeluznantes perspectivas que con esto se abren, de las absurdas posibilidades que ciertamente no rebasan el terreno de la verosimilitud. Si se acepta este pecado, los enfermos incurables, esto es muy importante lo que él va a decir acá, los enfermos incurables, los contrahechos, que hoy se les llama discapacitados, podrán ser suprimidos. Tal cual. O sea, se abrió la puerta con esta ley para los incurables, se abrió para todo. Esto a veces no se dice, lo dice Monseñor Tijamertot, sucesor de los apóstoles. Hoy, por propia petición, mañana es tan pequeño el paso, ¿acaso contra su voluntad? Bingo, señoras y señores. Lo tenemos. Contra su voluntad. Lo que Monseñor Tijamertot anotaba por allá en la primera parte del siglo XX, lo tenemos en vivo y en directo, en esta noticia que acabamos de leer. Y sigue Monseñor Tijamertot. El profeta idolatrado de nuestra época, Nietzsche,
ya lo ha exigido. Los débiles y contrahechos deben perecer y debemos ayudarles en ello. Deben perecer y hay que ayudarles, dice Nietzsche. Miren qué cosa más particular la que dice él. Y este libro es espectacular porque el sentido de la vida y el sufrimiento, que es el título de esta parte de un libro de Monseñor Tijamertot, va a mostrar la profundidad de ese delito, de esa muerte asistida, como se le quiera llamar. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque la profundidad de esa idea es no sufrir, la concepción materialista del mundo, y él la desarrolla. Bueno, aquí miren este punto, que es tal lo que está diciendo este hombre, para que terminemos. ¿A qué atrocidades, dice Monseñor Tijamertot, abre paso el punto del proyecto según el cual basta hacer constar la probabilidad del carácter incurable de una enfermedad? Hoy podremos decir, ¿no?, que usted simplemente lo pida, que usted lo quiera. Miremos lo que es Canadá, miremos lo que es Holanda. Hasta sería suficiente la comprobación de la incurabilidad después de aplicar la eutanasia. Aquí viene el punto. ¿Qué será si, estando el enfermo sin sentidos, los impacientes herederos exigen su derecho a solicitar la eutanasia y lo ponen inmediatamente en práctica? Monseñor Tijamertot lo planteó así. Hoy se plantea es una carga social, es una carga para el Estado. El presidente de Argentina, y es porque tengo la noticia muy fresca en mi cabeza, se quejaba de eso. Es que hoy hay que mantener a los ancianos porque antes vivían 75, ahorita viven como 85. Salen muy caro, en últimas está diciendo. Es que incluso él dice, no, mantener a esos ancianos vale mucho. Bueno, ahí lo tenemos. Hay otras palabras también muy significativas. Nuestro anterior ministro de Salud, Alejandro Gaviria, aquí en la Nación Colombiana, en el gobierno anterior era ministro de Salud. Ustedes dirán, bueno, ya que hay otro gobierno, este gobierno comunista que tenemos, pues ya no es ministro. Pues sí, ya no es ministro de Salud, lo es de Educación. Bueno, ¿qué dice este aberrante hombre? En un artículo termina diciendo: los países desarrollados han sobrepasado el nivel óptimo de envejecimiento desde un punto de vista social. Por razones de justicia intergeneracional, esto se lo sacó de la manga, por razones de justicia intergeneracional, los más jóvenes no deberían pagar por el exceso de años de vida de una generación privilegiada. Excesos de años de vida de una generación privilegiada. Las reformas sugeridas para evitar un crecimiento insostenible de los costos de salud y pensiones son inaplazables. Hay que aprobar la matanza de los ancianos. Y si ellos no se quieren morir solos o no hay suficientes que se arriesguen o familias que los maten, pues hay que obligarlos. Al fin y al cabo es eso. De ministro de Salud ahora lo tenemos como ministro de Educación. Eso es lo que tenemos en el mundo de hoy. Y eso es lo que vamos a ver más y más y más en el tiempo que se viene. Pero es necesario, ora y labora, ¿no?, denunciar esto, lo que dice nuestro Señor. Orad, vigilad, mortificaos. Hay que orar, hay que mortificarse y hay que vigilar. Y esto es parte de la vigilancia. Monseñor Tijamertot dice es que no se quiere sufrir. Y el problema de este pecado es que no se quiere sufrir. Pero también esta otra forma de verlo es no, como decía este último que cité, Alejandro Gaviria, no es necesario que suframos por otros. Es otra forma de verlo. Es decir, es el egoísmo, es el hedonismo llevado a su extremo. Eso es lo que pasa cuando una sociedad se descristianiza. Esto es lo que pasa cuando la iglesia ya es parte, es una religión más junto con otras. Y ella no es la única ni la verdadera. Hijos del Padre Pío, les recuerdo, solo la iglesia, solo el bien tienen derechos. El mal no tiene ningún derecho. Así hoy nuestras constituciones digan lo contrario. Solo el bien tiene derechos. Se acabó.
Los invito pues a que se unan a nuestro apostolado a través de los hijos protegidos del Padre Pío, este grupo que nos ayudan mes a mes, y también que no desaprovechen las misas gregorianas también mes a mes por sus intenciones, bueno, la intención particular de las almas más necesitadas en el purgatorio, las almas de sus conocidos, de sus amigos, de sus familiares. Terminamos aquí el video de hoy pidiendo al Padre Pío que nos ayude, el defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. No creo que el Padre Pío se hubiera imaginado que tendría que defenderla hasta la muerte natural. Hacia ese punto hemos llegado. Pidámosle a él que nos ayude en esta batalla, que sobre todo es una batalla espiritual, que nos ayude a vencer. Él que llegó a la ancianidad, pues que también nos permita llegar allí con santidad y que impida a estos infames matar a nuestros ancianos, a nuestros abuelos, que tanto nos tienen que dar y que hoy tanto se les deja de lado, olvidados en ancianatos, abandonados, etc. Pidamos por todos ellos, pidamos por la conversión también de esta gente y pidamos a Dios su justicia y su misericordia. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.